estar aquí con todos ustedes. Me acabo de enterar de que soy el culpable de que esto ya haya pasado una semana. Mil disculpas por eso. Bien, tengo una serie de cuestiones muy filosóficas que decirles acerca de la democracia constitucional. Les pido perdón de que sean, porque sean cuestiones muy filosóficas, pero ¿qué le van a hacer? Soy filósofo. Por suerte acá lo tengo a Alejandro, que también lo es. No sé si eso es mejor o peor. Bien, y antes de comenzar les quiero aclarar que cualquiera puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir también. Y esto no es solamente una broma, es un lema de mi existencia. Bien, ok, sí. Bien, ¿por qué crisis de la razón y crisis de la democracia? Voy a tratar de irlo explicando lo más claro que pueda y voy a tratar de bajarlo a nuestras tierras de alguna manera. Porque hay una escuela filosófica muy importante, de la cual Alejandro les puede decir muchas más cosas que yo, que es la famosa escuela de Frankfurt, que tiene dos autores fundamentales, Horkheimer y Adorno, no sé si los pronuncié bien, y Horkheimer y Adorno tienen un libro en 1944 que se llama La dialéctica del iluminismo. Y bueno, ¿qué quiere decir esto de la dialéctica? Quiere decir que el movimiento iluminista del siglo XVIII, que promueve la idea de la Revolución Francesa como un movimiento emancipatorio en el cual la razón humana iba a liberar a la humanidad de sus grandes males, de la ignorancia, de la pobreza, etcétera, etcétera. Este movimiento de la razón pro Revolución Francesa tenía un problema intrínseco, una especie de contradicción intrínseca, que es que iba a derivar en cierto totalitarismo, ¿no? Los ideales de la Revolución Francesa tenían razón en sí mismos en querer liberar a la humanidad de sus cadenas, pero estos ideales iban a terminar mal. Iban a terminar en el dominio de los seres humanos sobre otros, en el dominio de la tecnociencia, o sea, iban a concluir en el totalitarismo. Para los de la escuela de Frankfurt, el nazifascismo, el comunismo soviético y el capitalismo industrial eran todos signos de fracasos de la razón, un fracaso de la razón de la cual no había salida, al menos como ellos lo planteaban. Eran autores que no tenían nada que ver con el marxismo-leninismo, tenían una fuerte influencia de Hegel y de Marx, y eran profundamente pesimistas. Pero hay uno de sus autores, mucho más joven, ya que comienza a escribir sus escritos más importantes en la década del 70, Jürgen Habermas, a quien ya vamos a ver más. Eso intentó ser una broma, pero déjenlo ahí. Habermas dice que hay esperanzas, que sus maestros habían exagerado un poquitito, que la razón humana tiene una esperanza en la razón dialógica, en la razón comunicativa, que había intentado de alguna manera concentrarse en el intento de que las diversas ideas políticas pudieran convivir todas en una democracia constitucional, que tuviera una regla procedimental fundamental y unas normas de convivencia que estén constitucionalmente fijadas. O sea, Habermas tenía esperanzas en que la democracia constitucional iba a cumplir con ese futuro emancipatorio de la razón. Creo que parte del diagnóstico de la escuela de Frankfurt es verdadero. Es verdad que la Revolución Francesa tenía como una especie de problema intrínseco que conducía al totalitarismo, pero mi tesis es que ese diagnóstico de los problemas de la Revolución Francesa estuvieron mejor hechos en cierta medida por Friedrich Hayek y por Paul Feyerabend. A Friedrich Hayek casi todos ustedes lo conocen, porque Friedrich Hayek sostiene una gran diferencia entre el racionalismo de la Revolución Francesa, que según Friedrich Hayek conduce a lo que él llama el constructivismo, que podríamos definir psicológicamente como la obsesión por la planificación absoluta, ¿no? Él diferencia esa tradición de la tradición anglosajona, que es una evolución histórica del common law, que es a su vez la base de la evolución de las libertades individuales que se concretan luego en la tradición anglosajona, con el aporte norteamericano, como dice Friedrich Hayek, o sea, con las instituciones norteamericanas. O sea,
Friedrich Hayek diferencia claramente entre la democracia constitucional como fruto de la evolución anglosajona de la Revolución Francesa. Por lo tanto, Friedrich Hayek también diagnostica una dialéctica del iluminismo, también diagnostica una crisis de la razón de la Revolución Francesa, pero sin la necesidad de pasar por Marx, que no es ni Hegel, que no es una pequeña diferencia. Y no vamos a tener tiempo de verlo hoy, también colabora con esto el gran pensador austríaco esta vez por nacimiento, Paul Feyerabend, que sostiene una cosa muy extraña, hoy no lo vamos a tratar, pero Paul Feyerabend sostiene que efectivamente el iluminismo de la Revolución Francesa había unido indebidamente al Estado con la ciencia, y que era necesario no iluminismo, o sea, una separación entre Estado y ciencia. De alguna manera, Feyerabend coincidía con el diagnóstico de la Escuela de Frankfurt sobre la crisis de la tecnociencia, pero por la unión entre el Estado y la ciencia que se da a partir de la Revolución Francesa. Por supuesto, no estamos aún en condiciones culturales de tomarnos en serio lo que Feyerabend estuvo diciendo en ese momento, si bien él de alguna manera predijo los más horrendos episodios que hemos pasado recientemente por la unión terrible entre el Estado y la ciencia. Bien. La crítica de Hayek al constructivismo es importantísima. Hay que repasar para ello su tesis sobre el orden espontáneo. Él al principio comienza hablando de economía. Recordarán todos ustedes el artículo Economics and Knowledge, donde él dice, bueno, la economía como competencia perfecta no es cuestión de criticar al modelo, sino que no está bien planteado, porque si la economía consistiera en la igualdad perfecta de conocimiento entre oferta y demanda, entonces no habría problema económico. En su artículo de 1945 de Use of Knowledge and Society agrega otra cuestión, dice, bueno, tenemos que partir de que oferta y demanda están en conocimiento disperso, pero la señal que oferta y demanda pueden utilizar para coordinar conocimiento es los precios, como síntesis de conocimiento disperso. Y en 1946, en su artículo The Meaning of Competition, termina diciendo que ese proceso de mercado necesita indispensablemente la libertad de entrada al mercado, que tanto se ha perdido en Occidente por la involución del crony capitalismo. Entonces, si tenemos un mercado donde hay capacidad de aprendizaje, libertad de entrada y precios libres, entonces no es magia, sino que es un orden en el cual espontáneamente se produce una coordinación entre el conocimiento disperso, precisamente porque el gobierno no controla. Esto es, dado que el gobierno no controla los precios, dado que el gobierno no prohíbe la libertad de entrada, entonces hay coordinación de conocimiento. Pero Hayek advierte que la economía ha llegado a ser, más que otras ciencias sociales, una de las ciencias que más claramente ha establecido esta cuestión, pero dice más que otras ciencias sociales, anunciando que las otras ciencias sociales tienen como misión la descripción de órdenes espontáneos, o sea que todas las ciencias sociales deben ser descripciones de órdenes espontáneos, cosa que termina diciendo en un artículo de 1964 que se llama La teoría de los fenómenos complejos, cuyo primer fenómeno complejo es ese artículo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien. Por lo tanto, Hayek preanuncia allí el problema de la planificación en todas las áreas. No era cuestión simplemente de la economía, era cuestión de la obsesión por la planificación y por la intervención del Estado en temas de enseñanza, seguridad social, educación, salud, etcétera, etcétera. O sea que, de alguna manera, las enseñanzas de su viejo maestro, Ludwig von Mises, sobre la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, no era simplemente la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo económico, sino que es la imposibilidad de cálculo económico en todas las áreas de la vida social. Salud, educación, seguridad social y economía, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, Friedrich Hayek termina criticando, eso en sus últimos libros, la obsesión de muchos occidentales, sobre todo los que están en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en la Organización Mundial de la Salud, en la UNESCO, etcétera, etcétera. La obsesión que todas estas personas tienen por la planificación, por las políticas, política monetaria, política impositiva, política exterior, política sobre cómo lavarse los dientes a la noche, etcétera, ¿no? O sea, una obsesión total y completa, un temor pánico de que si hay mercado, hay caos. Y entonces tienen que venir ellos y supuestamente planificar, con lo cual se cumple la predicción de Mises de 1922, que el intento de planificación es lo que produce el desorden
que es el gran mensaje, uno de los grandes mensajes de la escuela austríaca, por el cual la escuela austríaca es tan difícil de entender. La obsesión de planificación produce desorden. Y por eso su famoso libro Camino de Servidumbre, en 1945, ¿no? En cuyo camino todavía estamos. Entonces, a esto se agrega la crítica de Hayek a el welfare state y los derechos sociales, sobre todo en su libro Law, Legislation and Liberty, ¿no? ¿Cómo voy? Sobre todo en su libro Law, Legislation and Liberty. Estoy medio acelerado, debe ser la Coca-Cola que tomé, que es una droga legal, ¿no? Siempre en mis clases les digo a los chicos, pueden salir y tomar todas las drogas legales que quieran, y me miran así medio espantados. Entonces, el welfare state, Hayek lo critica, no porque sea una mala persona como piensan los socialistas, no porque no quiera que las personas tengan salud, educación y seguridad social. Él critica el welfare state porque, sobre todo a partir de 1945, las democracias occidentales de la posguerra, Estados Unidos inclusive, se organizan presuponiendo que el Estado federal o los Estados nacionales deben distribuir bienes públicos en esas áreas casi de manera monopólica y desde el Estado nacional, desde los Estados nacionales, desde el Estado federal, atentando contra la autonomía de los estados y de los municipios. En esto juega un papel, un papel importante en esta creencia un autor que por lo demás yo admiro mucho, un gran liberal en lo político, John Rawls, que es autor de un gran libro de 1993 que se llama El liberalismo político, pero en 1971 Rawls había sacado su libro sobre una teoría sobre la justicia, en la cual él difundió mucho la teoría de que los mercados libres atentaban sobre todo contra la justicia distributiva, ¿no? Él no lo dijo explícitamente, pero con esto alienta la idea de que la justicia distributiva debe cumplirse con la intervención del Estado federal, ¿no? Si bien hay que ser justos con John Rawls, hay un diálogo que no terminó de ser fructífero entre Hayek y John Rawls que ahí quedó, no fructificó. Pero por lo tanto esto conduce, acá viene el eje central del diagnóstico de la crisis de las democracias constitucionales. Todo esto conduce a la extralimitación y al sobredimensionamiento de los poderes ejecutivos y legislativos, que comienzan a plantear proyectos de ley donde hay legislación, o sea, proyectos sobre administración de bienes públicos en materia de salud, educación y seguridad social, promulgados y planificados por el Estado, que van conculcando sucesivamente las libertades individuales a la libertad de enseñanza, a la libertad de expresión. Fíjense que hoy no decimos derecho a la libertad de enseñanza, decimos derecho a la educación. No decimos derecho a la libertad de expresión, decimos derecho a la información. Y así sucesivamente, las libertades individuales han quedado olvidadas bajo estos supuestos derechos que deberíamos recibir del Estado. Y en este sobredimensionamiento de los poderes del Estado, las libertades individuales caen y la democracia termina constituyéndose, esa supuesta democracia constitucional termina constituyéndose prácticamente en un Estado totalitario más, en ese totalitarismo light que había adelantado Tocqueville. Y por lo tanto, fíjense cómo el diagnóstico de Hayek cumple con el diagnóstico de la Escuela de Frankfurt, a saber que esta democracia fundada en esta razón iluminista iba a entrar en crisis. El diagnóstico y la salida, gracias de Hayek, entra en crisis en la medida en que prevalezca la idea de las ciencias sociales como planificación, pero no es necesariamente así. Es más, ya está, ok. Pensé que había puesto otro. Ah, ahí está. Sí, gracias. Hayek hace una propuesta de solución. No es un autor pesimista como la Escuela de Frankfurt. Y en esto tenemos que trabajar mucho. O sea, hay salida para la reestructuración de la democracia constitucional. En todo el mundo, por supuesto, la propuesta de Hayek en abstracto hay que ver cómo la aplicamos en concreto en cada país. Pero su libro Law, Legislation and Liberty es ese intento. Justamente para Hayek el law es lo que queda del equilibrio entre la legislation y liberty. Legislation es administración de bienes públicos, liberty son libertades individuales. Él propone entonces un retorno a la democracia constitucional originaria, donde el Estado federal no se ocupaba de la legislation, donde el Estado federal estaba fuertemente limitada por la Corte Suprema de Justicia, por el carácter aristocrático de la democracia constitucional norteamericana originaria,
donde no había políticas de salud, de educación o económicas. No las había. Y justamente por eso es que Estados Unidos en su momento fue un Big Bang de iniciativas de todo tipo, ¿no? En salud, seguridad social, educación, provistas privadamente por la multiplicidad de asociaciones libres, cumpliendo con eso el principio de subsidiariedad. Está en contra Hayek de toda prohibición de bienes públicos. Bueno, acá es donde los ANCAPs se enojan. No, él opina que las municipalidades podrían proveer bienes públicos, pero acá está su enclave constitucional. Pueden proveer bienes públicos, cumpliendo el principio de subsidiariedad, en la medida en que no sean monopólicos, en la medida en que no estén financiados por recursos federales, en la medida que se deje lugar a la libre iniciativa privada, en la medida en que no sean financiados por impuestos progresivos a la renta, y Hayek, junto con Buchanan, propone que todos estos no sean elevados a nivel de la Constitución Federal, de tal manera que cualquier gobernante que quiera financiar los bienes públicos mediante estas formas cuasi autoritarias incurra prácticamente en delitos anticonstitucionales. Esta es la reestructuración de la democracia constitucional que propone Hayek, y es a esto donde debemos volver. Quiero terminar diciendo que, ¿no? Y para mí es muy importante que ahora haya preguntas. Las preguntas son importantísimas para mí, es lo más importante. O sea, olvídense de todo lo que dije y hagan preguntas, ¿no? Quiero terminar diciendo que en el prólogo al libro 3 de Derecho, Legislación y Libertad, Hayek dice algo que va a llamar la atención de muchos, a los ANCAPs también. Acá todos sabemos lo que son los ANCAPs. Dice, aunque el primer intento de constituir una sociedad de hombres libres haya fracasado, sin embargo, quiero decir que, y sigue proponiendo su reforma, su vuelta a la democracia constitucional. Pero miren el reconocimiento, el primer intento ha fracasado. Eso no está escrito ahora, está escrito en la década de los 70. Él sabía cómo la democracia constitucional, absorbida por el welfare state y el crony capitalism, en cierta medida había quedado abandonada, ¿no? Por lo tanto, es a eso que tenemos que retomar. ¿Cómo? Es el desafío que tenemos todos, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, ¿no? Y por eso a mí me entusiasma tanto lo que están haciendo ustedes, la educación sobre todo de los más jóvenes. Alejandro y yo ya no tenemos remedio, ¿no? Porque son ustedes los que dentro de 40 años van a tener que estar ahí. ¿Está? ¿Ok? Así que por eso todo esto es muy importante. Disculpen que esto haya sido muy filosófico, pero sin embargo es necesario estudiar todo esto y bajarlo a tierra. Bueno, gracias.